Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Guifarro y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de anemia ferropénica. Entonces, siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a empezar primero, ¿verdad? Dando una pequeña como definición así a grosso modo de lo que es la anemia. Y como mirábamos el día de ayer, es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Entonces, todos estos glóbulos rojos le proporcionan, ayudan a proporcionar el oxígeno a todos los tejidos corporales. Por lo tanto, si tenemos una deficiencia, vamos a tener un pobre un pobre suministro de oxígeno hacia los tejidos. Existen muchos tipos de anemia, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la anemia ferropénica y esta ocurre cuando el cuerpo no tiene básicamente suficiente cantidad de hierro. Y el hierro, como bien sabemos, ayuda bastante a producir glóbulos rojos y la anemia por deficiencia de hierro es la forma más común de anemia. Siguiente. Entonces, los defectos de la maduración citoplasmática se van a deber a un déficit grave de hierro o también alteraciones de la síntesis de las globinas o también del grupo hemo. Y cuando la anemia por déficit de hierro es grado leve a moderado, va a decrecer la proliferación eritroide medular y la anemia se clasifica como hipoproliferativa. Si la anemia es grave y prolongada, la médula eritroide es hiperplásica a pesar del aporte de hierro insuficiente y, en consecuencia, la anemia se clasifica en el grupo de eritropoiesis ineficaz con defectos de la maduración citoplasmática. Ahora, en cualquier caso, la disminución del índice de producción de reticulocitos, la microcitosis y un patrón típico de valores de hierro van a permitir establecer el diagnóstico y la diferencia, perdón, y nos van a ayudar también a diferenciar el déficit de hierro con facilidad de otros defectos. Entonces, los defectos de la síntesis del hemo, a diferencia de lo observado con las alteraciones en la síntesis de globina, son poco frecuentes y estas más que todo van a ser adquiridas o pueden ser también hereditarias. Siguiente. Ok, entonces, ¿cuáles son las funciones del hierro? El hierro es un elemento crucial en la función de todas las células. Entonces, pero también las necesidades de cada tejido van a variar durante el desarrollo. Y al mismo tiempo, el organismo tiene que defenderse a sí mismo del hierro libre, porque este pues es muy tóxico. Más adelante vamos a ver cómo el organismo hace esto. Y la principal función del hierro en los mamíferos va a ser el transporte de oxígeno como parte de la hemoglobina. Este oxígeno también se va a unir a la mioglobina en el músculo y también el hierro es un elemento que va a ser esencial en las enzimas que contienen hierro, entre las cuales principalmente vamos a encontrar el sistema de los citocromos mitocondriales. Y sin él, las células van a perder la capacidad de transporte electrónico y su metabolismo energético. Entonces, en las células eritroides está perturbada la síntesis de hemoglobina con las consecuencias de anemia y disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Siguiente. Ok, entonces, como mencionábamos previamente, el intestino está diseñado para conservar el hierro para su reutilización. Entonces, no va a haber, el ser humano no tiene una vía excretora del hierro y los únicos mecanismos por los cuales vamos a perder nosotros este hierro del cuerpo pueden ser por medio de una hemorragia, esto puede ser ya sea de tubo digestivo, por medio de una menstruación o cualquier otro tipo de hemorragia, y la descamación de las células epidérmicas de la piel, intestino y aparato geniturinarios. Entonces, en condiciones normales, la única vía por la que el hierro va a acceder al organismo es la absorción a partir de los alimentos, o también puede ser por el hierro medicinal tomado por vía oral. Entonces, el hierro puede entrar también por el organismo por transfusiones de eritrocitos o inyecciones de complejo de hierro. Y la cantidad de hierro que debe consumirse de los alimentos para reponer las pérdidas es cerca del 10% del contenido de dicho mineral en el cuerpo por año en hombres y 15% en mujeres en edad de procreación. Entonces, el contenido de hierro alimentario se encuentra muy relacionado con el aporte calórico total, más o menos 6 miligramos de hierro elemental por cada 1000 calorías. Y la biodisponibilidad del hierro va a variar según la naturaleza del alimento. Entonces,
El hierro en forma de hemo, por ejemplo, el que se encuentra en las carnes rojas, es el que se va a absorber con mayor facilidad. Entonces, la ingestión media de hierro en un varón adulto es aproximadamente de 15 miligramos al día, con una absorción del 6%. Y en las mujeres promedio, la ingestión diaria es de 11 miligramos al día, con un 12% de absorción. Y una persona que tiene ferropenia puede aumentar la absorción de hierro hasta en un 20% presente en la dieta, en una dieta que contenga carne. Pero si es una dieta vegetariana, básicamente solo se va a poder incrementar en un 5 a 10%. Siguiente. Ok. Entonces ya para entrar un poco más en el tema del día de hoy, vamos a empezar a ver un poco de manera general qué es la anemia ferropénica. Bueno, es una de las formas más prevalentes de malnutrición y de forma global, la mitad de los casos de anemia se va a atribuir a una deficiencia de hierro y va a causar aproximadamente 841,000 fallecimientos cada año a nivel mundial. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes etapas de la deficiencia del hierro. La primera etapa nosotros la vamos a conocer como balance negativo. La segunda etapa nosotros la vamos a conocer como eritropoiesis ferropénica y ya la tercera es la anemia ferropénica propiamente dicha. Y esta se puede clasificar en moderada, intensa y grave prolongada. Entonces, nosotros aquí en la primera es de balance negativo de hierro y esta se va a dar porque las necesidades o las pérdidas del mineral van a rebasar la capacidad del organismo para absorber hierro de los alimentos. Entonces, esta va a ser consecuencia de diversos mecanismos fisiológicos que van a incluir hemorragia, el embarazo, por ejemplo, ya que la necesidad de hierro para producir eritrocitos fetales va a rebasar la capacidad de la madre para suministrarlo. Y los lapsos de crecimiento rápido repentino en la adolescencia o también la ingestión insuficiente de los alimentos. También las pérdidas hemáticas mayor de 10 a 20 ml de eritrocitos al día. También esto excede la cantidad de hierro que el intestino puede absorber en una dieta normal. Entonces, en este caso, la ferropenia debe ser compensada por la movilización de hierro desde sitios del retículo endoplásmico donde aquí se va a encontrar almacenada. Entonces, una vez se agotan estos depósitos de hierro, el hierro sérico empieza a descender. Entonces, aquí nosotros vamos a tener la segunda etapa, que es la eritropoiesis ferropénica. Entonces, la capacidad total de fijación de hierro, o TBIC, como también se acorta, va a aumentar, esta va a ir aumentando de manera gradual, al igual que las concentraciones de protoporfirina eritrocítica. Entonces, por definición, no va a existir depósitos de hierro cuando ya la concentración sérica de ferritina sea menor de 15 microgramos por litro. Y mientras el hierro sérico permanezca dentro de los niveles, dentro de los límites normales, la síntesis de hemoglobina no se va a afectar, a pesar de que los depósitos de hierro estén disminuidos. Pero una vez la saturación de la transferrina desciende a 15%, entonces aquí sí se va a alterar la síntesis de hemoglobina. Entonces aquí todo esto que acabamos de describir, esto se va a conocer como un periodo de eritropoiesis ferropénica. Y ya en este punto, un examen cuidadoso del frotis de sangre periférica va a revelar que aquí van a empezar a aparecer por primera vez las células microcíticas y se van a observar en la circulación reticulocitos hipocrómicos. Y la hemoglobina y el hematocrito van a empezar a disminuir de forma gradual. Y esto, pues, cuando esto empiece a ocurrir, aquí nosotros vamos a empezar a ver reflejada la anemia ferropénica. Entonces, ya en este momento, la saturación de la transferrina va a ser de 10 a un 15%. Siguiente. Entonces, aquí básicamente los estudios de laboratorio nos van a servir bastante para poder observar esto. Entonces, las mediciones de los depósitos de hierro en la médula, la ferritina sérica y la capacidad total de fijación del hierro, que es la TIBC que les había mencionado, estos van a ser los más sensibles al agotamiento temprano de los depósitos de este hierro. Entonces, por eso es que nosotros aquí observamos
que cuando nosotros estamos en la primera etapa, en el balance negativo, estos son los primeros 3 valores que se ven afectados. El resto está completamente normal. Ahora, ya nosotros en la segunda, perdón, en la segunda etapa, nosotros vamos a empezar a ver afectada la eritropoiesis ferropénica, eh, también el porcentaje de saturación de transferrina, el patrón de los hieroblastos de la médula y la concentración de protoporfirina eritrocítica. Esto nosotros lo vamos a empezar a ver alterado cuando ya estemos en la segunda etapa, en la etapa de eritropoiesis con déficit de hierro. Y en la última etapa, en la etapa de la anemia ferropénica, aquí pues vamos a tener nosotros todas las manifestaciones anteriores, todos estos valores que habíamos mencionado anteriormente van a estar alterados, pero también vamos a ver que los pacientes con una anemia ferropénica van a presentar, como había mencionado, las mismas anomalías, pero aquí se le agrega una más, que es la anemia microcítica e hipocrómica, que aquí va a ser la morfología de los eritrocitos, va a ser lo último en verse afectado. Siguiente. Entonces, las causas de ferropenia, nosotros vamos, como habíamos mencionado, vamos a tener 3. El aumento de la demanda de hierro, que esto puede ser por crecimiento rápido en la infancia, adolescencia, embarazo o algún tratamiento con eritropoyetina. Siguiente. Aquí aumento de las pérdidas de hierro, como alguna hemorragia crónica, menstruación, una hemorragia aguda. Ahora, en ciertas situaciones clínicas va a aumentar la probabilidad de ferropenia. Por ejemplo, el embarazo, la adolescencia, como habíamos mencionado anteriormente, los periodos de crecimiento rápido y los antecedentes de una hemorragia intermitente. Ahora, una regla fundamental es que cuando un varón adulto indica o empieza a manifestar una ferropenia, esto indica una hemorragia de tubo digestivo mientras no se demuestre lo contrario. Esto es lo primero que nosotros tenemos que sospechar cuando vemos que un varón adulto empieza con ferropenia, a manifestar ferropenia. Siguiente. Y las últimas causas o el último grupo es por la disminución de la ingestión o absorción del hierro. Aquí podemos encontrar pues una alimentación deficiente, una mala absorción por alguna patología, como por ejemplo intestino de Crohn, o una mala absorción por cirugía o una inflamación aguda o crónica. Siguiente. Pues aquí vamos a empezar a ver las manifestaciones clínicas y los signos relacionados con la ferropenia van a depender bastante de la gravedad y la cronicidad de la anemia. Entonces, aparte de todos los signos habituales que nosotros conocemos de la anemia, que como son la fatiga, la palidez, la disminución de la capacidad de ejercicio, la queilosis, que esto es unas fisuras en las comisuras de los labios, y la coiloniquia, que son uñas en cuchara, estos ya son signos de ferropenia ística avanzada. Así que nosotros para diagnosticar la ferropenia, básicamente, bueno, principalmente se suele basar esto en datos de laboratorio. Siguiente. Ok, entonces aquí vamos a ver cómo se realiza el diagnóstico por medio de algunos resultados de laboratorio. Entonces, el hierro sérico representa toda la cantidad de hierro circulante que está unido a la transferrina. Entonces, la TIBC es una medida indirecta de la transferrina circulante. Los límites normales del hierro sérico van a andar oscilando entre 50 y 150 microgramos por cada 100 ml, y la TIBC normal es de 300 a 360 microgramos cada 100 ml. Entonces, la saturación de la transferrina en condiciones normales va a ser de un 25 a un 50%, y nosotros la vamos a obtener mediante la siguiente fórmula. Entonces, vamos a poner sideremia por 100 entre TIBC. Y los estados de ferropenia se vinculan ya con un valor de saturación menor a un 20%. Entonces, perdón, el hierro libre, como habíamos mencionado anteriormente, puede llegar a ser tóxico para las células. Entonces, el organismo establece un conjunto elaborado de mecanismos para proteger al propio sistema, para ligar este hierro en diversos compartimentos hísticos. Entonces, en el interior de las células, el hierro se va a almacenar formando
Ok, entonces, como estábamos mencionando anteriormente, eh, en el interior de las células, el hierro se va a almacenar formando pequeños complejos con proteínas en forma de ferritina o hemosiderina. Entonces, la apoferritina se va a unir al hierro ferroso libre y lo va a almacenar en estado férrico. Entonces, conforme se vaya acumulando esta ferritina en el seno de las células del sistema retículo endotelial, se van a formar agregados de proteína en forma de hemosiderina. Entonces, el hierro de la ferritina o de la hemosiderina pueden extraerse para su liberación por las células del retículo endotelial. Entonces, si bien la hemosiderina no está tan disponible, siempre se puede utilizar para este mecanismo que habíamos mencionado previamente. Entonces, en condiciones de estado de equilibrio, las concentraciones séricas de ferritina van a guardar relación con los depósitos totales de hierro corporales. Entonces, la concentración sérica de ferritina es la prueba de laboratorio más cómoda para estimar los depósitos de hierro. Y el valor normal de la ferritina va a variar con la edad y el género también de la persona. En varones adultos, la concentración sérica de ferritina normal es aproximadamente de 100 microgramos por litro, pero en las mujeres adultas es casi de 30 microgramos por litro. Entonces, a medida que se van a botar los depósitos de hierro, la ferritina sérica va a descender a menos de 15 microgramos por litro. Siguiente. Ok, nosotros aquí vamos a ver entonces una valoración de los depósitos de hierro. Entonces, básicamente, aquí en este cuadro que nosotros tenemos aquí, es una pequeña comparación, básicamente, de estos dos métodos, como ser la tinción de hierro medular y la ferritina sérica, sí. Entonces, aunque las reservas del hierro del retículo endotelial se pueden calcular por la tinción del hierro del aspirado o por biopsia de la médula ósea, la medición de la ferritina sérica está sustituido en gran medida todos estos procedimientos para la determinación de las reservas de hierro. Esto es porque la ferritina sérica se ha visto que en algunas circunstancias, como por ejemplo cuando hay una sobrecarga de hierro, es más sensible a podernos mostrar esto, a diferencia de la tinción de hierro medular. Entonces aquí nosotros podemos ver las diferencias, cómo va a ir variando cuando los depósitos de hierro son 0, de 1 a 300 miligramos. Entonces bueno, aquí esta tabla ustedes la pueden chequear, pero los indicios van a ser cuando es de 1 a 300 miligramos, la tinción de hierro medular, van a haber indicios a una cruz, mientras que la ferritina sérica, esto iba a indicar de 15 a un 30%, perdón, microgramos por litro, y así sucesivamente. Siguiente. Ok, entonces, otro mecanismo que nos va a ayudar bastante, método, perdón, que nos va a ayudar bastante es la concentración de protoporfirina sérica. Entonces, la protoporfirina es un intermediario de la vía de la síntesis del hemo. Entonces, en situaciones en las que aumenta la síntesis del hemo, se va a acumular protoporfirina en el eritrocito. Entonces, esto puede ser un reflejo de un suministro deficiente de hierro a los precursores eritroides para mantener la síntesis de hemoglobina. Entonces, los valores normales son menos de 30. Perdón, perdón. Los valores normales son menos de 30 microgramos cada 100 ml de eritrocitos. Entonces, en la ferropenia nosotros vamos a observar valores superiores a 100 microgramos por cada 100 mililitros. Y la causa más frecuente del aumento de la protoporfirina eritrocítica son la ferropenia absoluta o relativa y la intoxicación por plomo. Siguiente. Entonces aquí nosotros vamos a tener el diagnóstico diferencial. Bueno, el diagnóstico diferencial de una anemia microcítica hipocrómica. Aquí nosotros solo vamos a considerar 3 trastornos aparte de la ferropenia. El primero van a ser los defectos hereditarios de la síntesis de las cadenas de globinas, o sea, las talasemias, y estas se van a diferenciar con bastante facilidad de la ferropenia porque las concentraciones séricas de hierro en la talasemia es bastante característico que los valores de sideremia
y saturación de transferrina sean por lo menos normales o en algunas ocasiones pueden ser altos. Y la amplitud de la distribución de volumen eritrocítico es normal. En la talasemia es elevada. Perdón, en la talasemia es normal y en la ferropenia es elevada. La segunda enfermedad es la anemia de inflamación, enfermedad inflamatoria crónica, también conocida como anemia de las enfermedades crónicas. Y básicamente es la anemia de la inflamación con un suministro inadecuado de hierro a la médula ósea. Las concentraciones de hierro suelen esclarecer el diagnóstico diferencial porque la ferritina es normal o alta, en la ferritina, sí, la ferritina es normal o alta, y el porcentaje de saturación de transferrina y la TIBC suele estar inferior a lo normal. Y por último, nosotros tenemos que considerar los síndromes mielodisplásicos. Este es el tercer y último trastorno, y algunos pacientes con mielodisplasia van a padecer una alteración de la síntesis de hemoglobina y también pueden padecer una disfunción mitocondrial que tiene como consecuencia una interferencia en la incorporación del hierro al hemo. Entonces, en este caso, los valores del hierro van a revelar la presencia de depósitos normales y un suministro más que suficiente a la médula, a pesar de la microcitosis y también la hipocromía. Siguiente. Ok, aquí tenemos este pequeño cuadro que nos va a ayudar a nosotros a diferenciar las, como diagnóstico, nos va a ayudar en nuestros diagnósticos diferenciales a poder básicamente diferenciar la anemia ferropénica de todas estas otras cuadros clínicos de los que les hablaba anteriormente. Siguiente. Ok, y en el tratamiento, la gravedad y la causa de la anemia ferropénica, estas van a definir por completo la estrategia de tratamiento. Un ejemplo de esto es los ancianos sintomáticos con una ferropenia intensa y también con una inestabilidad cardiovascular. Ellos van a necesitar transfusiones de eritrocitos, mientras que las personas jóvenes con anemias compensadas pueden tratarse de forma más conservadora con sustitución de hierro. La cuestión más importante en este último caso es identificar precisamente cuál es la causa de la ferropenia. Ahora, la transfusión de eritrocitos, esta se va a reservar más que todo para personas con anemia sintomática, una inestabilidad cardiovascular, cuando ya hay una pérdida de sangre continua y excesiva, cualquiera que sea su origen y aquellos que necesiten una cirugía inmediata. Entonces, el tratamiento de estos pacientes está menos relacionado con la ferropenia que con las consecuencias de la anemia grave. Y estas transfusiones no solamente van a corregir la anemia de forma aguda, sino que los eritrocitos transfundidos van a proporcionar una fuente de hierro para su reutilización, asumiendo, ¿verdad?, que no se pierdan por una hemorragia continua. Y esta transfusión va a estabilizar al paciente mientras se revisan las otras opciones. Siguiente. Bueno, y aquí está el tratamiento con hierro oral. Aquí ustedes pueden ver el nombre genérico, cuál es la composición que tienen cada uno eh, de estos medicamentos. Y por lo general se van a administrar hasta 200 miligramos de hierro elemental al día. Normalmente esto se va a hacer con 3 o 4 comprimidos. Cada uno tiene que tener un aproximado de 50 a 65 miligramos de hierro elemental y se van a administrar en el transcurso del día. Lo más conveniente es tomar estos preparados de hierro en ayuno porque algunos alimentos pueden inhibir su absorción. Entonces, algunos pacientes con patología gástrica o cirugía gástrica previa van a necesitar un tratamiento especial con soluciones de hierro porque la capacidad de retención del estómago en estos pacientes puede estar un poco reducida también. Y la capacidad de retención es bastante necesaria para disolver la cubierta de estos comprimidos de hierro antes de que se libere, antes de que este se libere. Entonces, una dosis de 200 miligramos de hierro al día elemental, perdón, de hierro elemental por día, debe dar lugar a la absorción de hasta 50 miligramos de hierro por día. Entonces, esto sostiene una producción de eritrocitos el doble o el triple de lo normal en una persona cuya médula pues, no funciona bien
y con un estímulo apropiado de eritropoyetina. Sin embargo, a medida que se vaya aumentando la concentración de hemoglobina, va a disminuir la estimulación por la eritropoyetina y también la cantidad absorbida de hierro. Entonces, el objetivo del tratamiento en estas personas, en personas que tienen una anemia ferropénica, no solamente es resolver la anemia, sino que también tenemos que proporcionar los depósitos de por lo menos 0,5 a 1 gramo de hierro. Y para lograr esto, es necesario mantener el tratamiento por un periodo de 6 a 12 meses después ya de haber corregido la anemia. Siguiente. Entonces aquí tenemos otro mecanismo de tratamiento, que es el tratamiento parenteral con hierro. Y el uso de hierro por vía parenteral se ha incrementado mucho en los últimos años porque se ha reconocido que la eritropoyetina recombinante induce una gran demanda de hierro, la cual a menudo no es posible satisfacer mediante la liberación fisiológica de hierro de origen retículo endotelial. Entonces, hay dos maneras de emplear el hierro parenteral. La primera consiste en administrar la dosis total de hierro necesaria para corregir el déficit de hemoglobina y también proporcionar al paciente depósitos de por lo menos 500 miligramos. Y la segunda consiste en repetir dosis pequeñas de hierro parenteral por un periodo prolongado. Entonces, esta última opción es más que todo frecuente en los centros de diálisis, ya que aquí pues no es raro que se administren 100 miligramos de hierro elemental a la semana por 10 semanas para poder aumentar la respuesta eritropoyética al tratamiento con eritropoyetina recombinante. Y pues la cantidad de hierro que necesita un paciente nosotros lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. Peso corporal en kilogramos por 2,3 por aquí pues es 15 menos el hemoglobina del paciente, y a esto pues le vamos a sumar 500 miligramos o 1000 miligramos para y lo vamos a multiplicar. Perdón, aquí me confundí, gente. No, no es así. Lo lamento. Aquí tengo la fórmula correcta. Bueno, básicamente es esto que está ahí, sin quítenle el paréntesis que hice para los depósitos, ahí cometí un error. Entonces, básicamente sería el peso corporal en kilogramos por 2,3 por 15 menos la hemoglobina del paciente, y todo esto le van a sumar 500 o un miligramo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos adversos de estos tratamientos? En el hierro oral van a haber molestias digestivas, un dolor abdominal, náuseas, vómito, estreñimiento. Y en el tratamiento con hierro parenteral van a haber artralgias, erupciones cutáneas o febrículas. Esto, pues, la verdad es que es bastante raro, pero siempre hay cierto porcentaje de pacientes que lo presentan. Siguiente. Y pues aquí vamos a ver un pequeño caso clínico de una paciente. Ella era una paciente de 32 años de edad, su sexo era mujer, era una ama de casa de raza mestiza y era testigo de Jehová. En pacientes que sean testigos de Jehová, que tienen una patología como anemia, en estos pacientes pues es un poco complicado algunos tratamientos, ya que los pacientes testigos de Jehová no aceptan transfusiones. Entonces, aquí en la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere que desde un mes antes del ingreso al hospital se sentía cansada y débil, no presentaba mareos. Se cansaba al caminar una cuadra y al subir las escaleras, y además notó que las piernas se le hinchaban un poco cuando realizaba muchas actividades. Entonces, una semana antes del ingreso, presenta sangrado vaginal con coágulos con un volumen aproximado de 100 cc. Este sangrado lo presentaba hasta 2 veces por día, y esto se mantuvo durante una semana hasta que ella acudió a consulta. Niega parestesias, agitación psicomotriz y también así como otras sintomatologías. Siguiente. En las funciones orgánicas generales, pues el apetito estaba conservado. Antes era 3 veces al día y actualmente 3 veces al día. Sueño estaba aumentado. Antes ella refiere que dormía 7 horas al día, ahora 9 o 10 horas diarias. La sed normal, antes 8 vasos al día, ahora igual 8 vasos al día. La orina, pues dice que
Estaba yendo al baño en la misma cantidad de veces, aunque no dice cuántas, al igual que con las heces, y el peso igual estaba conservado. Siguiente. Pues en los antecedentes personales patológicos, ella niega alguna otra enfermedad como ser diabetes, hipertensión. En los antecedentes personales no patológicos, ella refiere que tuvo su menarquia a los 17 años y su primera relación sexual la tuvo en 1999, aunque no dice qué edad tenía la paciente en el momento que la tuvo. El mismo año ella presentó un embarazo ectópico y fue intervenida quirúrgicamente en el hospital de Tumbes, pero no aceptó transfusiones por ser testigo de Jehová. En el año 2004 tuvo un aborto espontáneo con legrado uterino. Y en los antecedentes inmunoalérgicos, pues refiere alergia a la penicilina y niega cualquier otro tipo de alergia. Siguiente. En los antecedentes patológicos familiares, una de sus hermanas tiene los mismos síntomas que ella, pero no recuerda el nombre de la enfermedad con exactitud y su padre pues tiene artritis reumatoide. Siguiente. Al examen físico, la presión arterial se encontraba en 170, la frecuencia cardíaca estaba en 92 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria tenía 20 respiraciones por minuto y la temperatura estaba en 37 grados Celsius. La paciente estaba en regular estado general, en buen estado de hidratación y nutrición y estaba comunicativa y colaboradora. La piel y las mucosas tenían una palidez marcada, tenía un llenado capilar de menos de 2 segundos y el tejido celular subcutáneo tenía una adecuada distribución y no tenía ninguna presencia de edemas. Siguiente. Pues los ojos no presentaban ninguna alteración, la cavidad oral estaba todo bien, en el cuello pues no presentaba tampoco ninguna alteración, en el aparato cardiovascular pues no hay ingurgitación yugular, pulsos periféricos normales, ruidos cardíacos rítmicos regulares, pero sí se encontró un soplo sistólico que se ocultaba en todos los focos. En el aparato respiratorio, pues el murmullo vesicular pasa bien a ambos campos pulmonares, no hay estertores ni ningún otro ruido patológico. El abdomen se encuentra blando, depresible, con ruidos gastrointestinales de caracteres normales, no hay dolor a la palpación superficial. El hígado se palpaba 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Se palpa vaso de una dimensión aproximada de 20 por 15 centímetros, blando y discretamente doloroso. Espacio de trobio ocupado. El sistema geniturinario pues no presentaba ninguna alteración y en el examen neurológico pues ya tenía Glasgow 15 de 15, no había un déficit motor ni sensitivo y no tenía presencia de signos meningios y los reflejos osteotendinosos estaban normales. Siguiente. Aquí en los exámenes de laboratorio, aquí los exámenes muestran una pancitopenia y donde lo que más resalta es que, bueno, la paciente tenía una anemia severa con características de ser normocítica, normocrómica y con una marcada reticulocitopenia. Entonces, esto es decir de que había una disminución de la proliferación medular. La paciente también presentaba leucopenia y trombocitopenia, pero de manera leve. Entonces, esto sería discordante con una hipoplasia medular. Entonces, básicamente solo se le dejó tratamiento por la anemia. Siguiente. Y este fue el tratamiento que se le dejó. Se le dejó sulfato ferroso, 256 miligramos. Esto era equivalente a 80 miligramos de hierro elemental. Y le dejaron tomarse una ampolla por la mañana y otra por la tarde durante 3 semanas. Y después de esto, a la cuarta semana, era una ampolla diaria antes de la comida principal. Un mes después, ella se presentó a la consulta de medicina externa, perdón, un mes y medio, y la mejoría importante mostraba una mejoría importante de la anemia, pero no pude encontrar ningún examen que se le haya realizado posteriormente, después de esa consulta, en donde pudiésemos ver ya los resultados del laboratorio, pues ya relativamente normales. Y pues eso sería todo. Solo enseñé la diapositiva anterior donde estaban los exámenes de laboratorio.
Bueno, si se fijan, esta Ok, disculpen, no sé qué pasó que me sacó de la reunión. Entonces aquí de entrada nosotros vemos, es bien importante la historia. Tenemos una paciente joven, sin mayores comorbilidades, con historia de sangrado. Ya si hay historia de sangrado, pues aquí ya nos podría orientar que la anemia, si esta anemia, pues es por pérdida de sangre y muchas veces esto es va a ser una anemia ferropénica porque no puede reponerse todo ese hierro que se pierde durante el sangrado. Pero de igual forma, pues aquí le hicieron reticulocitos que vemos que es menor de 1, entonces nos dice de que no hay un problema de hemólisis o de alguna destrucción. Y si nosotros vemos aquí la hemoglobina corpuscular medio, volumen corpuscular medio, déjeme ver. Si vemos, se hizo frota y se le hizo todo de una sola vez, que lo que más podemos ver ahí es la hipocromía, o sea que son hipocrómicos. Y si vemos ahí la hemoglobina sí está un poquito disminuida porque está en 30 y 31, la hemoglobina eh, corpuscular media. Ya con esto pues es una anemia que definitivamente es una anemia por déficit de hierro. Siempre tenemos que ver el resto de los otros exámenes para ver si está normal también glóbulos blancos, ver si están normal plaquetas, ver que todo lo demás pues también se puedan encontrar dentro de lo normal. Y si vemos esas plaquetas están un poquito disminuidas, 128, 117, 116, lo cual pudo haber sido por el sangrado, ¿verdad? Y los glóbulos blancos, y esto pues a medida se va la paciente, se trata la causa, lo que está provocando ese sangrado, entonces va a empezar a recuperar toda la celularidad, no solamente la serie roja, sino que también serie blanca y recuento de plaquetas. Ahora, les decía de que me llamaba la atención la forma en cómo fue tratada en este caso, porque una hemoglobina menor de 6 es considerada una hemoglobina severa. Esta tiene 4.9, 5, 4.9, si vemos en los controles que se hicieron. Entonces, esto nos puede llevar incluso a una falla cardíaca, nos puede llevar a otros problemas, esta anemia. Mínimo a esta paciente, si es que la paciente estaba estable, no tenía hemodinámicamente estable, no tenía ninguna otra sintomatología grave que pudiera estar causando la anemia, el tratamiento con niveles así de hemoglobina sería hierro intravenoso,
porque es la forma de cómo más rápido podemos al menos al paciente tenerlo con una hemoglobina arriba de 7. No pretendemos tener al paciente súper rápido con una hemoglobina en 12 o mayor de 12, pero al menos que esté arriba de 7, porque ya con hemoglobinas arriba de 7 sí podemos continuar con un tratamiento de hierro a través de vía oral. Sé que cualquiera diría con hemoglobina de 4.5, pues es una paciente que hay que transfundirla. En este caso no se podría transfundir por ser testigo de Jehová, pero no solamente es por eso que no se transfunde, sino que para transfundir, las transfusiones también tienen su riesgo y tenemos que valorar riesgo-beneficio. Entonces, si no hay inestabilidad hemodinámica, si en ese momento la paciente no está sangrando, si en ese momento... o sea, imagínense, si es que hay que hacer histerectomía, pues ni modo, se hace histerectomía o se trata lo que pueda estar provocando el sangrado en la paciente, entonces no se transfunde, pero sí podemos valorar el hierro intravenoso en donde vamos a llenar la reserva más rápido que si se hace a través de vía oral. De ahí con lo demás, con todo lo que explicó de la clase, pues estuvo bastante bien. No sé si alguien de los compañeros tiene alguna duda o alguna pregunta o algo que aportar. Que no, doctora. Fue muy buena clase y bien explicado. Sí, la verdad que estuvo muy bien la clase. Y solo para hacer un poquito de aclaración con lo del caso clínico, ¿qué podríamos hacer con una hemoglobina en 7, pues, o 5, así, perdón, en 4 o 5, así como estaba este paciente? Si el paciente se encuentra intrahospitalario porque está con otro proceso, esa hemoglobina nos va a descompensar el paciente y nos puede hacer de que el paciente no progrese, no evolucione de la mejor manera o al menos como nosotros deseáramos. Entonces, en este caso, lo ideal es transfundir al paciente, que por supuesto aquí tendríamos un inconveniente por el hecho de que la paciente es testigo de Jehová. Entonces sería intravenosa. Incluso de una forma ambulatoria podemos citar al paciente para la administración del hierro intravenoso sin ningún problema. Y luego continúa con vía oral. Recuerden que por lo general también estos tratamientos van acompañados de ácido fólico, tanto las anemias ferropénicas como las anemias megaloblásticas y las anemias megaloblásticas pues mucho más, ¿verdad? Las que son por deficiencia de vitamina B, que ya lo vamos a ver, ese es el tema de mañana. Entonces, vamos a ver de que siempre va el acompañamiento del ácido fólico. Y algo que es importante a veces es, para que haya una mayor reabsorción, sobre todo cuando los medicamentos se están dando vía oral, es siempre decirle al paciente de que tome jugo de naranja, que sea natural o poder administrar a la vez vitamina C, porque esto puede ayudar a que haya una mejor reabsorción tanto del hierro como del ácido fólico. Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctora, solo algo que me pareció curioso. La paciente cuando le estaban haciendo el examen físico mencionaba que tenía un soplo de grado 2-4. ¿Verdad que se puede Sí, relacionaba directamente con la anemia, verdad? por supuesto, ese soplo es secundario a la anemia. Entonces, por eso le digo que me llama la atención que le hayan tratado vía oral cuando la paciente ya hasta tiene síntomas. El soplo puede ser por la anemia. Entonces, me llama la atención que no esté tan taquicárdica, aunque tiene 92, por ahí dijo que tenía de frecuencia cardíaca. Muchas veces estos pacientes mantienen frecuencia cardíaca arriba de 100 con hemoglobinas tan bajas. Pero habría que ver si no había tomado algún medicamento, de esos medicamentos que de repente nos provocan una disminución de la frecuencia cardíaca, sobre todo cuando ya hay hasta soplo.
pero sí son pacientes taquicárdicos y se sienten los latidos bien fuertes, los pulsos fuertes. Entonces, porque el corazón está en la obligación de bombear mayor cantidad de sangre, porque imagínense, si el paciente para mandar X cantidad de oxígeno tiene que bombear 1 litro de sangre para enviar X cantidad de oxígeno, este corazón para mandar esa misma cantidad de oxígeno no tiene que bombear 1 litro de sangre, tiene que bombear 5 o 6 litros de sangre. O sea, trabaja el triple o más de eso para poder mantener todos los órganos bien perfundidos, a pesar de que no hay glóbulos rojos que anden transportando el oxígeno. Entonces, al corazón le toca trabajar más. Y por eso les digo, el paciente se nos puede descompensar, es un paciente. Por eso es que la paciente subía a un segundo piso y la paciente se cansaba. ¿Y por qué se cansaba? Porque cuando si nosotros ahorita estamos tranquilos, subimos a un segundo piso, nuestra demanda de oxígeno aumenta porque tenemos mayor actividad muscular, contraemos nuestros músculos. Por eso es de que si subimos a un segundo o a un tercer piso, arriba vamos a llegar taquicárdicos, porque nuestro corazón trabaja más para bombear mayor cantidad de sangre y suplir a todos nuestros músculos del oxígeno que se requiere al aumentar la actividad física. Pero en este caso, ya aumentar más ese trabajo cardíaco para el corazón es imposible porque ya lo tiene aumentado, aún el paciente estando en reposo. Entonces, el paciente intenta subir un segundo piso y definitivamente el corazón se vuelve insuficiente porque ya no va a poder hacer mayor trabajo del que ya está haciendo. Entonces, estas cosas las tenemos que ir viendo de una forma integral para ver cuál es el tratamiento más apropiado según la clínica del paciente, según las comorbilidades del paciente y según cómo estén los exámenes de laboratorio. Ok, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctora, Sí, dígame. hacer la prueba para mirar los niveles de hierro y cómo hacemos el diagnóstico diferencial por una anemia con deficiencia de hierro por infecciones crónicas, por inflamación crónica. Allí es sumamente importante la historia, la anamnesis, porque por ejemplo esta paciente tenía la historia de que había estado con sangrado, pero si usted tiene otro paciente y el paciente tiene historia, por ejemplo, de que tiene otras comorbilidades, porque cuando es por enfermedades crónicas, son enfermedades crónicas. Imagínese, por ejemplo, puede ser un paciente con VIH, puede ser un paciente que tenga otras comorbilidades, que se ha estado tratando situaciones crónicamente. Los últimos 3 meses el paciente ha estado enfermo, por ejemplo, los últimos 6 meses el paciente ha estado enfermo. Entonces ya aquí nosotros podemos orientarnos a qué puede ser secundario, a qué puede ser esa anemia. Por ejemplo, hay pacientes que en los últimos meses han estado enfermos, ya sea con tuberculosis, ya sea con, como les digo, VIH. Pueden ser problemas infecciosos, pero también podrían ser otros problemas no precisamente infecciosos. Por ejemplo, los pacientes nefrópatas crónicos, los pacientes hepatópatas, todos estos pacientes, los mismos pacientes cardiópatas. Hay muchas otras situaciones en donde igual el paciente puede terminar presentando anemia y aquí es bien importante la anamnesis, aparte de los exámenes de laboratorio que hacemos, que ya nos van a ir orientando qué tipo de anemia tiene el paciente. El interrogatorio es muy importante. Gracias, doctor. Ok, ¿no tienen otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana. Recuerden que mañana nos vemos en el Catarino en la clase presencial.
Si nos da chance, vamos a ver anemia megaloblástica. Si no, pues solamente vamos a ver, terminamos con mi clase. Entendido, doctora. Y también ya arreglaron el aire. Ay, qué bueno, qué bueno. Vaya, pues nos vemos mañana entonces. Nos vemos, doctora. Bueno, que pasen una linda tarde. Bye.